Colombia, como cualquier país, reúne muchos tipos de gente en sitios muy apartados y distintos. Pero si aún hoy necesitamos símbolos que nos reúnan y nos hagan sentir miembros de una misma nación, cuando el país apenas se estaba conformando, a principios del siglo XIX, esta necesidad era urgente y vital. Hoy miraremos lo que fue el esfuerzo de los líderes de la independencia por generar un sentimiento de nación durante el periodo mal llamado la Patria Boba. Miraremos algunas de las dificultades que hemos tenido en ponernos de acuerdo sobre nuestra propia forma de ser, porque aunque vivimos en un mismo territorio, todos somos distintos y todos somos historia. A finales del siglo XVIII, poco antes de que estallaran las luchas independentistas de Suramérica, España dominaba a sus colonias por medio de un sistema de virreinatos y capitanías. Cuando Napoleón invade a España y el rey Fernando VII es depuesto, las provincias de la Nueva Granada sienten un remesón. El mismo imperio español se sacude, pues ante la ausencia del monarca, las ideas reformadoras de la Revolución Francesa motivan cambios drásticos en el gobierno, como la toma del poder por juntas populares. La Nueva Granada comienza su camino a la independencia de la mano de la propia España, cuando la Madre Patria convoca a delegados de sus colonias para redactar una nueva constitución para el imperio, la llamada Constitución de Cádiz. Los criollos por primera vez eligen a sus representantes y toman conciencia de sus propios intereses. Realmente sin crisis monárquica, sin invasión napoleónica, la independencia se iba a dar, pero posiblemente no hubiera sido en 1810. Y la Constitución de Cádiz, si bien en el caso concreto de la Nueva Granada y del Virreinato de la Plata no fue tan importante porque sus independencias fueron precoces, de todas maneras es la revolución liberal que se libra en España y como revolución liberal va a reforzar el proceso de independencia americano y al tiempo va a ser modelo para las nuevas instituciones que se crean en América a partir de 1810. En 1810, las provincias se alzan una a una en contra del dominio español. En Cartagena, los criollos se toman el poder el 18 de mayo. Le siguen Cali el 3 de julio, Pamplona el 4, El Socorro el 10 de julio y el movimiento llega a un punto climático el 20 de julio, cuando los criollos se rebelan en Santa Fe de Bogotá, capital de la Nueva Granada. Realmente el proceso de independencia es un proceso que no se puede ver a partir de 1808 y para el caso concreto de la Nueva Granada a partir de 1810, sino que uno lo tiene que ver en relación con el periodo tardío colonial. O sea, muchas de las cosas que van a pasar a partir de 1808, 1810 en América, se la tiene que ver en relación con lo que estaba pasando hacia la finalización de lo que hemos llamado el tardío colonial. O sea, había un descontento, había un deterioro de condiciones de vida y había una insatisfacción de las élites porque las reformas borbónicas de ese tardío colonial significaron una rehispanización de América. Y muchos de los criollos salieron de los puestos de gobierno, de los puestos altos de gobierno y perdieron control político y control económico en sus localidades y en la administración colonial. Entonces realmente los criollos estaban preparados para eso. El problema con el que se enfrentan los criollos es definir cómo será su gobierno. En la capital, la fuerte personalidad de Antonio Nariño se enfrenta con la de otros pensadores importantes, como Camilo Torres, quien defiende una forma de gobierno federalista, en la cual cada provincia sea autónoma e igual de importante para la nación que todas las demás. Nariño se queja de que el federalismo obedece a intereses particulares, no nacionales, y ante esto propone un gobierno centralizado en Santa Fe de Bogotá con la idea de organizar de manera más práctica los asuntos del país.
Realmente aquí no podía haber federalismo, porque aquí las provincias o estados eran demasiado débiles, demasiado fragmentados internamente, sin cohesión, y realmente lo que uno va a ver es que realmente se van a recomponer las fuerzas internas de las provincias. Usted hablar de centralismo y federalismo, tiene que existir unos estados, unas provincias muy fuertes, y eso realmente no había acá. Aquí lo que uno podría hablar es cómo se construye, y no patria boba, sino cómo a partir de múltiples poderes locales, de las ciudades y las villas, que eran realmente las comunidades políticas, se va a intentar construir una unidad nacional y un proyecto de Estado y Nación. La influencia del pensamiento federalista se debía en parte a que cada provincia contaba ya con una larga tradición, y en la independencia veía no solo la liberación del régimen español, sino la liberación de la influencia de la capital y de otras provincias más fuertes. Cada provincia quería sentirse soberana, y para ello debía enfrentarse con sus vecinos. Popayán y Pasto luchan con Cali, Cartagena con Santa Marta, Antioquia con Bogotá. Estas disputas facilitarán luego la reconquista española, entre otras cosas porque algunas regiones veían más prosperidad si estaban bajo la corona que en libertad. De esta manera, Santa Marta en el norte de la Nueva Granada y Popayán en el sur se convirtieron en bastiones realistas, contrarios al movimiento independentista. Pero el principal motivo de disputa interna y el motivo central para la reconquista española fue la división tan radical sobre el modo de gobierno ideal, centralista o federalista. Y fue la prensa el espacio en donde el debate, muchas veces violento, mejor expresaría sus ideas. En la prensa se expresa toda esa discusión por cómo nos vamos a formar como una nación. Precisamente el territorio juega un papel muy importante ahí porque es eso lo que se siente como lo nuestro. Por tanto, los criollos utilizan el concepto de territorio para unir los lazos de lo que podría ser la nación y esa nación que sería la que lucharía por la independencia. Aunque a finales del siglo XVIII ya había existido periodismo en Bogotá, es desde 1801 cuando la prensa escrita cobra un tremendo auge, y sobre todo a partir del grito de la independencia de 1810. Este fenómeno está poderosamente ligado a un cambio de mentalidad moderno, propio de la Ilustración y de la Revolución Francesa, y en el cual la libertad de pensamiento y la libertad de expresión son ejes primordiales. De ese modo, la prensa fue la tribuna donde se proclamaban los nuevos ideales de la Nueva Granada. Los principales fueron la libertad frente a España, la valoración del territorio patrio, los proyectos de progreso. Sobre los proyectos de progreso que debía asumir la Nueva Granada, recién liberada, los periódicos recogieron y promulgaron fielmente las divergencias entre los pensamientos centralista y federalista. Consideremos el caso de la rivalidad entre el Aviso al Público de Bogotá y el Argos Americano de Cartagena. El Argos Americano, diario cartagenero que comenzó a aparecer en septiembre de 1810, unos meses después del grito de independencia, demuestra que para crear y difundir la idea de una patria, los criollos ilustrados todavía debían acudir a un enemigo común, que invariablemente era España. Refiriéndose a la situación de crisis en que estaba la madre patria, el Argos Americano decía: así pues, sería el último delirio que pretendiésemos esperar de ella la mejora de nuestra situación, pudiendo hacerlo nosotros mismos, como lo sería en un hombre que tiene libre el uso de sus brazos, esperar que un manco cultive el terreno que lo ha de alimentar. Asimismo, se pretendía generar en la población un profundo sentimiento de amor a la patria. El 1 de abril de 1811, el Argos Americano decía: todo ciudadano debe contribuir en cuanto le sea posible a la felicidad y libertad del reino. Pero cuando se trataba de establecer una forma ideal de gobierno para la Nueva Granada, el diario cartagenero se topaba con el delicado tema de la autoridad y la jerarquía. A la hora ya de decir, bueno, ¿quién maneja ese territorio, cierto? ¿Quién lo dirige? ¿Quién es la autoridad de esa nueva nación?
y de todo lo que representa. Entonces Bogotá defiende el centralismo a partir del concepto de unidad. Si nos unimos, mantenemos el Estado libre. Cartagena considera que no, y es la que le hace la pelea directa porque de todas maneras Cartagena era la segunda ciudad más importante de Colombia en ese momento, pues de Nueva Granada. El 23 de octubre de 1810, el diario bogotano Aviso al Público decía: el patriotismo es el fluido eléctrico de la sociedad. Todos los hombres ilustrados son sus conductores, y solo la estupidez puede servir de aislatorio contra sus efectos. Fundado y editado por el fraile Juan Diego Padilla, que había participado en los sucesos del 20 de julio, el Aviso al Público fue un periódico tan independentista y quizá tan patriota como su contraparte, el Argos americano. Sin embargo, la visión de la patria era distinta a la del diario cartagenero y a la de buena parte de la población. El Aviso al Público, con numerosas figuras poéticas, hace llamados constantes para mantener encendida la luz de la unidad, que solo ve posible mediante el reconocimiento de una autoridad central, la de Santa Fe de Bogotá, que terminaría imperando. Yo creo que hay que dejar de hablar de patria boba. Lo que hubo fue una primera república. La gente no dimensiona cuando busca estos epítetos la complejidad del momento. Los criollos tuvieron que inventar algo que no existía, tuvieron que inventar naciones, estados a partir de una pertenencia a una monarquía. Nosotros éramos un reino más de la monarquía. Entonces realmente es un esfuerzo enorme el que tuvieron que hacer los criollos, que desborda completamente cualquier proporción. Es imaginarse un continente de naciones y de estados que no existen.